¿Quieres conocer cuáles son las 5 claves para perder peso de una forma saludable y mantenerlo en el tiempo? Pues no puedes perderte el siguiente vídeo. No hay excusas. Hola a todos y bienvenidos al canal donde no hay excusas para cuidarnos. Yo soy César Bustos, soy licenciado en Ciencias del Deporte y hoy, vamos a hablar de un tema que nos preguntáis mucho y es, César, ¿cómo puedo perder peso de una forma saludable y mantenerlo en el tiempo? Porque recordar, perder peso es bastante fácil, lo complicado es mantenerlo, ¿verdad? Bueno, pues hoy os vamos a dar 5 claves, aunque hay muchas variables que pueden influir, pero las 5 más habituales y que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una pérdida de peso muy saludable y además poder mantenerlo en el tiempo de una forma adecuada, con herramientas conocidas, ¿de acuerdo? Así que vamos a por ello. El primer punto en el que tenemos que pensar a la hora de perder peso de una forma saludable, pero sobre todo para mantenerlo, es en la alimentación. Y en este momento surge una palabra que no nos gusta mucho pronunciar, que es la palabra dieta. Dieta, cuando os preguntamos a vosotros qué sentís o qué pensáis, ¿qué os aparece? ¿Os aparece frustración, pasarlo mal, restricción, el quitarme cosas que me gustan? Y es algo que nos han inculcado, ¿no? A nivel del marketing, ¿no? En la dieta como algo que es come menos para perder peso, pero sufriendo. No, la dieta tenemos que saber que es la manera en la que comemos. Si hacemos caso a este punto, lo que tendríamos que pensar es, comemos de forma adecuada, pero lo más importante, y si pienso la palabra dieta, yo os diría es, comemos de forma ordenada. Si piensas que sí, entonces tendrás una dieta más o menos adecuada, que luego habrá que ver las cantidades que estás comiendo o el tipo de alimento, que eso tendrá que verlo o evaluarlo un nutricionista titulado que pueda valorar si está bien o no. ¿Para qué? Para reducir la ingesta calórica. Pero si no es así, el primer punto clave y que debemos conocer todos es que debemos organizar nuestra dieta, comer de forma ordenada. Es el punto clave, mucho más que el ejercicio. ¿De acuerdo? Si lo hacéis, perfecto. Si no, primer punto, buscar un nutricionista. El segundo punto que debemos valorar ¿es realmente la alimentación el problema? ¿O lo que nos ocurre es que tenemos una situación de estrés máxima, problemas en el trabajo, con la familia, algo personal que no estamos gestionando bien y eso nos lleva a comer mal, peor, en más cantidad? Bueno, esto es importante valorarlo porque cuando queremos pensar en perder peso y mantenerlo a largo plazo, si no gestionamos bien o aprendemos a ver cuál es la clave que nos lleva a una mala alimentación, lógicamente a corto plazo podremos perder peso, porque eso va a ser fácil, pero cuando queramos alargarlo, ese problema o esa situación que nos lleva a hacer algo que no está del todo bien y que no nos ayuda a cuidar nuestra salud, se va a mantener, con lo cual volveremos a la situación que teníamos previa y la situación de frustración va a ser peor. Y a esto además debemos sumarle algo que no es tan físico, pero sí fisiológico. Hay una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina y que en el organismo funciona como, voy a decirlo así, como un formato de recompensa. Cuando comemos, por ejemplo, algo que nos gusta, se segrega dopamina, con lo cual favorece que repitamos ese comportamiento, es decir, que sigamos manteniendo ese hábito, ¿no? Y cuando comemos algo que no nos gusta, la dopamina disminuye, con lo cual eliminaríamos o dejaríamos a lo mejor de tomar ese alimento. Es una respuesta del organismo. Si lo pensamos con las dietas que hablábamos en el primer punto, imaginaros, nosotros comemos de una forma normalizada, pero tenemos que mejorarla para perder peso y decidimos hacer una dieta de las habituales, estrictas, que nos quita alimentos. ¿Qué ocurre? No nos gusta, sentimos que no estamos bien, nos quitan cosas que nos gustan, nos ordena, nos obliga a hacer algo que no estamos bien. ¿Qué nos aumenta? El estrés, disminuye la dopamina, aumenta el cortisol. ¿Qué ocurre? Que cuando llega un momento en el que nos encontramos ante alimentos de ese tipo, por ejemplo, muy común el pan, que te lo quitan de la alimentación y de repente te lo encuentras en una comida con amigos, quieres comer un trozo y a lo mejor no te comes un trozo. Si no tienes mucha fuerza de voluntad, te puedes comer ese trozo, el de tu compañero y el de 5 más. ¿Qué ocurre? Que en ese momento la dopamina vuelve a aparecer y es un centro otra vez de recompensa, ¿verdad? Y ahí aparece otra vez la sensación de frustración porque has fallado, porque te has encontrado mal. Entonces, sería más eficiente, primero,
Si vamos a trabajar haciendo unas pautas dietéticas, hacerlas de unas formas que no sean restrictivas, sino valorando cuál es la mejor opción. Eso, como decíamos anteriormente, gracias a un nutricionista lo podemos conseguir. Y en segundo punto, debemos valorar si es realmente la alimentación el problema o si hay otra situación que no estamos gestionando bien, que está fuera del tema de alimentación y que lo que hace es que cuando vayamos a comer, la comida sea un refugio, una manera de generarnos placer y tranquilidad, porque recordar, la comida genera tranquilidad. Es un refuerzo, una respuesta del organismo ante la comida, ¿no? Cuando comemos nos sentimos más tranquilos, más cómodos y relajados. Así que deberemos tenerlo en cuenta. Piénsalo bien, ¿realmente es la comida lo que te está generando esta situación? Punto para perder peso de una forma saludable y mantenerlo es el punto que para mí, bueno, el que más me gusta es si quieres perder peso, ¿por qué no te cuidas? Normalmente cuando pensamos en perder peso eliminamos de la ecuación el cuidarnos, la salud, y es el punto clave, porque si nosotros nos cuidamos, si pensamos en nosotros, en cómo cuidarnos, en cómo sentirnos mejor, en cómo priorizarnos, eso nos va a ayudar a que hagamos un proceso mucho más natural. Si nos ponemos los primeros en muchos aspectos, si no nos dejamos los últimos, empezamos a mejorar un poquito nuestra autoestima, que eso podemos trabajar con nosotros mismos gracias a la ayuda de familia, compañeros o de un profesional como un psicólogo que nos ayude a valorar qué está pasando. Empezaremos a cuidarnos y si empezamos a cuidarnos como tal, empezaremos a hacer las cosas de forma diferente. Seguro, dejaremos de refugiarnos en, por ejemplo, como hablábamos, comer más, comer cosas más grasas o dejar de hacer deporte, y haremos justo lo contrario, nos moveremos más. ¿Por qué? Porque nos encontraremos mejor con nosotros mismos, nos veremos mejor en el espejo y eso irá haciendo una pelota que nos ayude a perder ese peso, mantenerlo en el tiempo y encima estar bien con nosotros mismos, que es el punto más importante, el sentirte bien contigo mismo. Así que priorízate, recuérdalo y piénsalo, ¿te estás priorizando? Cuarto punto clave a la hora de perder peso de forma saludable y mantenerlo en el tiempo es el consumo calórico. Y para eso tenemos que hablar de las calorías que consumimos, pero también de las que ingerimos. De las que ingerimos hemos hablado de los 3 primeros puntos, pero vamos a hablar de cómo las gastamos. Para ello tenemos que hablar de 4 términos, que en este caso son el metabolismo basal, son el consumo de energía provocado por las actividades que no son ejercicio físico, por el efecto térmico de los alimentos y por la actividad física. En este orden, ¿por qué? Porque el metabolismo basal supone el 70% del consumo calórico diario. Y me diréis, ¿tanto? Sí, porque es la cantidad de energía que el cuerpo necesita para vivir. Pero este depende de diferentes factores. Por ejemplo, cómo dormimos. Sabemos que personas que duermen mal tienen más problemas de obesidad, por ejemplo. Personas que duermen también en exceso también lo tienen en muchos casos, con lo cual debemos intentar ni dormir mucho ni dormir poco, tener unas horas habituales de 7 a 8 horas y con una calidad del sueño buena. Además también el nivel de hidratación, el nivel de actividad física basal que tenemos. Hay muchos factores, pero este es el más importante. Fijaros, el 70% depende solo de esto, que al final es cuidarnos. En segunda posición se encuentra la actividad física que realizamos, que no es ejercicio. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de cómo nos movemos en el día a día, de si subimos escaleras, si vamos a hacer la compra caminando o no, cómo nos movemos, si somos las personas activas. Por eso se habla que es mucho más importante la actividad física no regulada, es decir, la que no es ejercicio como tal, que el ejercicio. Y ahora veremos por qué. Porque esta supone alrededor del 15%. Bien, en tercera posición tenemos que hablar del efecto térmico de los alimentos. Sí, porque para transformar los alimentos en energía necesitamos consumir también energía, ¿de acuerdo? Y esto está alrededor del 10% y depende, por ejemplo, si la ingestes de carbohidratos, de proteínas, de vegetales, de verduras. Todo esto influye. Cada uno tiene un efecto térmico de los alimentos que se denomina y hay que valorarlo. Esto, como os he dicho, un profesional de la nutrición lo puede valorar para adecuarlo. Pero si coméis mejor y lo reguláis, esto ayuda. Y en el último lugar, y no menos importante, y ahora explicamos por qué, está la actividad física. Es decir, el ejercicio ya un poco más regulado, cuando vais a correr, cuando vais a un gimnasio, cuando estéis en casa bailando, haciendo zumba, o hacéis algún ejercicio porque estéis bailando o entrenando con algún vídeo de algún entrenador personal o algún licenciado que os manda un vídeo
en YouTube o en otra aplicación, en Instagram, supone alrededor del 5% solo del consumo calórico. Y dirás, bueno, pues ¿para qué lo hago? Porque ese 5% supone o genera un efecto metabólico en el resto del cuerpo tal que potencia o acelera y potencia el resto de acciones. Con lo cual es una clave fundamental a medio y largo plazo. Así que recordar 4 puntos clave: metabolismo basal, actividad física no regulada, efecto térmico de los alimentos y entrenamiento. ¿Qué es lo más importante? Moverte mucho, porque el metabolismo basal se va a aumentar si somos activos, si comemos bien y si hacemos ejercicio que active ese metabolismo. Con lo cual, este 70% va a depender de lo que hagamos en estos otros 3. Así que ya sabéis, tenemos que poner las pilas, moveros más y comer mejor. Del ejercicio, que yo soy especialista en ejercicio y algunos me diréis, pero todavía no has hablado de esto. Claro, porque el ejercicio es una pieza clave, sobre todo en el mantenimiento, pero también tenemos que saber qué tipo de ejercicio podemos hacer. Me vais a hacer la pregunta de ¿qué es mejor, César? ¿Fuerza o aeróbico? Pues bueno, la respuesta siempre va a ser depende, ya lo sabéis. Depende de qué, de en qué momento estemos, de qué condición física tengamos previa cuando empezamos a perder peso. Si partimos de cero, y lo más habitual es que no partamos de una condición física previa, es trabajar con el aeróbico. Las actividades aeróbicas, montar en bici, caminar más, esa actividad no regulada que hablábamos antes de ser más activos y hacer sesiones puntuales de ejercicios aeróbicos, siempre que no nos hagan daño a nivel de articulaciones. Recordad que cuando tenemos exceso de peso tenemos más lesiones a nivel de rodilla, tobillo, cadera y zona baja de la espalda, con lo cual debemos tenerlo en cuenta a la hora de trabajar. Si pensamos en el entrenamiento de fuerza, me diráis, entonces no me hace falta. Sí, ¿por qué? Porque el entrenamiento de fuerza aumenta la tonificación muscular y por lo tanto aumenta el consumo calórico, que es lo que vamos a buscar. ¿Os acordáis del famoso metabolismo basal que suponía el 70% en el punto número 4 de las claves que estamos hablando? Pues el entrenamiento de fuerza es clave y cada vez está más demostrado, con lo cual debemos combinar tanto aeróbico como fuerza. Pero cuanto más avancemos, más trabajo de fuerza y no menos de aeróbico, sino que el aeróbico será un complemento a la fuerza. Al principio el aeróbico es más fundamental y la fuerza es complementaria, y según van pasando las sesiones, la fuerza coge más fuerza, y nunca mejor dicho, y el aeróbico se vuelve un complemento. Y dentro de todo esto aparece un término que se llama HIIT, la alta intensidad, que seguro que lo estáis viendo en muchos sitios o os han hablado de ello, que supone entrenamientos con una intensidad de ejercicio muy alta en muy poco tiempo y de forma repetida. ¿Esto lo puede hacer todo el mundo? Bueno, primero debemos adaptar al cuerpo con esta progresión que hemos hecho, pero si sabemos adaptarlo, casi todo el mundo podría hacer un HIIT o un HIIT adaptado a su nivel de condición física, con lo cual sí podríamos hacerlo en términos generales. Recordaros, es un ejercicio muy efectivo porque aumenta mucho el consumo calórico y aumenta mucho la actividad muscular, pero también hay que recordar que si no mantienes esa actividad constante de HIIT, también las pérdidas son muy rápidas, por eso es importante combinarlo. Con lo cual, por resumir, si partimos de cero, empezar con más aeróbico, más trabajo aeróbico, siempre con un profesional, un licenciado en ciencias del deporte, colegiado, o un grado ya en este caso, ir incluyendo poquito a poco la fuerza, porque irá ganando intensidad e importancia, y entre medias utilizar, por ejemplo, los entrenamientos HIIT o funcionales, que también nos sirven para mejorar ese consumo calórico. Ahora que ya conoces estas 5 claves, recuerda que si crees puedes convertirte en lo que quieras ser. Que si quieres que hagamos más vídeos de este tipo o de otros, solo nos tienes que decir en los comentarios sobre qué quieres que hablemos y suscribiros al canal, darle a la campanita para que os lleguen los mensajes cuando hagamos un nuevo vídeo y recordar que no hay excusas para cuidaros.